Buenas noches, mi nombre es Susana Huitrago Rodríguez, soy estudiante del programa de Administración en Salud. En esta ocasión quiero compartirles mi trabajo correspondiente a la unidad 2 de Fundamentos Químicos y Biológicos, Miomembranas y Organelas Celulares y Metabolismo Celular. Tenemos las biomoléculas. Las moléculas se encuentran a menudo dentro de las células vivas y se dividen en categorías según su función en el metabolismo. Las macromoléculas contienen entre millones de átomos de carbono. Su presencia otorga a los organismos las propiedades de la vida. Las biomoléculas son constituidas por nitrógeno, carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno y azufre. Las moléculas se dividen en 4 categorías principales: los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los polisacáridos es la cadena de muchos monosacáridos formadas por macromoléculas enormes, como el almidón y el glucógeno. Son moléculas muy poco solubles en agua debido a su tamaño. Las más relevantes encontramos el almidón, el glucógeno y las celulosas. El almidón es el polisacárido de reserva en las células vegetales. Se almacenan en los tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales. Las celulosas es un polisacárido estructural que forma la red celular de las células vegetales. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacciones de condensación en las que las unidades de monosacáridos se unen de forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden ser divididas nuevamente por hidrólisis en la incorporación de una molécula de agua. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares, cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolver en solventes orgánicos. Las moléculas orgánicas hidrófobas no se pueden combinar con el agua, como las grasas, aceites, ceras, colesterol y otros esteroides, constituidos por grandes átomos de carbono e hidrógeno. Se disuelven en sustancias como el éter o el alcohol. Son líquidos o sólidos, no se pueden disolver en agua, constituyen energía de reserva y forman membranas de la célula. Los lípidos, su función energética, la grasa, son las principales fuentes de energía. Los lípidos pueden ser de origen animal y origen vegetal. Los lípidos tienen también su función estructural. Conforma las membranas de todas las células. Fosfolípidos, grupo de fosfato unido a un lípido. Consiste en una columna central de glicerol cuyo grupo hidroxilo están unidos mediante el enlace covalentes con 2 ácidos y un grupo fosfato. Los glucolípidos están formados por unidades de glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidratos corta unida al tercer carbono del glicerol. También son componentes importantes de las membranas celulares. También tenemos su función hormonal, que regula el funcionamiento de los organismos. Esteroides como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. Su función vitamínica se utiliza en el crecimiento de los seres vivos. Lo conocemos en la vitamina A, D y K. Los ácidos nucleicos.
Son moléculas formadas por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques estructurales del ADN, el ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Transmite la información genética, controla la mayoría de las actividades que realiza la célula y están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y se disuelven y se dividen en llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos, el ADN, es el almacenamiento a largo plazo de la información hereditaria de todos los seres vivos. El ARN es intermediario, interpreta la información del ADN y está solo formado por una cadena de nucleótidos. También podemos evidenciar la diferencia entre el ADN y el ARN. Por último, tenemos el grupo de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que al unirse forman las distintas proteínas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar una proteína. Las proteínas tienen sus niveles de organización estructural. Tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos de la cadena peptídica. La estructura secundaria se debe a la protección de fuentes de hidrógeno entre restos de aminos y carboxilo de residuos de aminoácidos no adyacentes en la cadena. Estructura terciaria ocurre cuando se atraen distintas regiones de estructura secundaria. La estructura cuaternaria se debe a que la proteína consta de más de una cadena polipeptídica. Dependiendo de la estructura, se distinguen dos tipos de proteínas, las globulares y las fibrosas. Las globulares son solubles en el citoplasma celular y su función catalizadora. Las fibrosas son muy insolubles y por ello tienen su función estructural. Se clasifican en 6 grupos. Las proteínas estructurales forman parte de los seres vivos. Las proteínas hormonales regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. La más común es la insulina y la hormona de crecimiento. Las proteínas de defensa y protección atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo, los glóbulos blancos. Las proteínas de transporte transportan sustancias y moléculas a través de la sangre a las membranas, entre ellos la hemoglobina. Proteínas de acción enzimática aceleran las funciones químicas que tienen lugar en los organismos, entre ellos la amilosa encontrada en la saliva. Y las proteínas de reserva, como su nombre lo indica, es la reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. De esta manera he culminado. De antemano quiero agradecerles su atención. Gracias.